Familia, ¿qué lo que? Bienvenidos otra vez al canal. Hoy les traigo un video un poco diferente a lo que normalmente hacemos por aquí. En este viaje mini vlog a Puerto Rico, quiero contarles cómo mi recorrido por San Juan fue durante un día y compartirles esa vibra tranquila y algo de información. Así que, ¡vamos al mambo! Venía desde República Dominicana, después de esos días recorriendo la zona colonial y algunas playas. Y al llegar a San Juan, lo primero que sentí fue lo familiar que se ve todo. De noche, la ciudad tiene su magia especial y una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el Capitolio, con esas luces púrpuras que le dan una vibra increíble. Después de ahí, tocó caminar un poco por el viejo San Juan, por la zona de la calle de la Tanca y la calle de San Francisco. Y mi gente, caminando por aquí de noche tuvo un sentimiento bien fuerte. Ustedes saben que hace poco estuvimos grabando la zona colonial de Santo Domingo, el lugar donde crecí. Y ver estas calles estrechas, los balcones, las luces cálidas de San Juan me transportó directo allá. Y bueno, la pasadita obligatoria por el puerto y el clásico letrero de I Love PR, porque si no, no hay foto aquí. ¿Ya viniste a Puerto Rico? Si eres nuevo por aquí o si ya llevas tiempo viajando conmigo y no te has suscrito, te invito a darle ese botón. Es gratis y apoyas el proyecto y así seguimos descubriendo lugares juntos. A la mañana siguiente, decidí seguir explorando con las pilas puestas. Cruzando el puente Teodoro Moscoso con el sol brillando, uno se da cuenta de que el trayecto también es parte de la experiencia. A veces, el viaje no es solo dónde te bajas, sino lo que ves por la ventana. Y nuevamente pasé por el Capitolio, pero de día la película es otra. Ya no se ven tan misteriosos como en la noche, sino que bajo el sol resalta toda esa arquitectura impecable y se ve lleno de vida. Y por si no lo sabían, a este edificio le dicen el Palacio de las Leyes. Se inauguró por allá, por el 1929, pero un dato curioso es que esta cúpula central tan icónica que tiene, no se vino a terminar oficialmente hasta casi 80 años después de que empezaron a construirlo. Y ya metiéndome de nuevo en el viejo San Juan, la ciudad estaba súper despierta, turistas locales y ese montón de colores vivos en las fachadas. Y mientras caminaba por aquí, no podía dejar de mirar los famosos adoquines azules del suelo. Como curiosidad rápida, originalmente muchas de estas piedras llegaron desde Europa en la época colonial. Los barcos españoles lo usaban como contrapeso o lastre en el fondo de las naves y al llegar aquí las dejaban para pavimentar las calles. Pero claro, con tanta caminata, ustedes saben que el hambre empieza a avisar, así que hice una pausa rápida para almorzar. Seguí bajando y me detuve en la Plaza Colón. Es uno de los puntos clásicos que funcionan como el corazón del área, donde la gente se sienta a coger un respiro. Un detallito interesante de esta plaza es que no siempre fue un simple parque. Hace siglos, este lugar exacto era la entrada principal a la ciudad amurallada de San Juan y se le conocía como la Puerta de Santiago. Así que uno literalmente está parado sobre la historia. Y como toda visita a Puerto Rico, había que buscar el mar. Venimos de hacer un recorrido por las playas cercanas a Santo Domingo en el último video. Así que ustedes saben que uno no se puede ir de aquí sin llegar a su playita y gozarse las aguas boricuas. Así que es importante respirar este salitre que te cambia el día por completo. Para ir cerrando, terminé en las plazas Las Américas y el ambiente allá adentro era otro mundo. Mucho movimiento y de repente me encuentro con un montón de gente reunida frente a un televisor pequeño en una tienda viendo el clásico de béisbol. Ustedes saben cómo somos dominicanos y boricuas con la pelota. Cuando hay un juego importante, el mundo se paraliza. Y ver tanta gente emocionada y conectada con un deporte fue el mejor cierre para este día. Las ciudades son hermosas por su arquitectura, pero es la gente lo que realmente les da vida. Y así fue el cierre de este mini blog de un día sencillo en Puerto Rico. A veces no hace falta correr para conocer un lugar. A veces solo necesitas caminar, observar y estar presente. Si disfrutaron de este formato más relajado, déjamelo saber en los comentarios. Así que suscríbanse al canal, dejen su like y nos vemos en el próximo destino.